Padre, Señor de cielos y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña. Otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a una levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina, y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los segadores, los ángeles, lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. Hoy día, el Evangelio que hemos escuchado es de ese Evangelio asequible al pueblo bueno. Jesús hablaba en parábolas porque ese estilo es muy sencillo. Hemos escuchado 3 historias, 3 cuentos que nos narra el Señor. 3 cuentos que empiezan con esta introducción. El reino de los cielos se parece. 3 veces ha dicho Jesús al inicio de estos 3 cuentos. El primero es del trigo y la cizaña. El segundo es del grano de mostaza. El tercero de la levadura que se utiliza para amasar el pan. 3 parábolas, 3 historias que tienen un mensaje. Un mensaje también actual, queridos hermanos.
Es una respuesta a esa inquietud que siempre tenemos nosotros y que a veces puede hacernos sufrir. ¿Qué es el trigo y la cizaña? Lo hemos escuchado tanto en su historia como en la mismísima explicación de nuestro Señor. Los apóstoles se quedaron con las ganas de saber qué significaba y le preguntaron: Señor, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Y Jesús les explica. Y ya con su explicación nosotros no tenemos sino que aplicarlo a nuestra vida, a nuestro tiempo actual. Y fíjate cómo dice el Señor: la siembra, la buena semilla, sembrada, la semilla que se siembra, la buena, la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesucristo, es su iglesia la que continúa su misión en el mundo. Eso es. Él es el sembrador. Y fíjate, ¿qué sembró Jesucristo cuando vino al mundo? ¿Qué sembró? ¿Qué obra hizo el Señor? Jesucristo, sobre todo su obra, va a ser su predicación, su enseñanza, su mensaje. Por eso siempre se ha hablado en la iglesia como la predicación de la iglesia, desde lo que estamos haciendo aquí ahora, la catequesis, el estudio de la Biblia, cursos bíblicos, conferencias, retiros, ejercicios espirituales, etcétera. Esa es la siembra de la iglesia, la siembra del Hijo del Hombre. Por eso dice Jesús: el campo es el mundo. Ustedes que están dentro del mundo, ese es el mundo. Las personas que están en este mundo, los que acogen esa semilla, esa palabra. Y fíjate, aquí da Jesús una afirmación que de alguna manera modifica la parábola del sembrador. Dice Jesús, su palabra cae en el mundo. Y curioso ahora, dice, la buena semilla son los ciudadanos del reino de los cielos. La cizaña son los partidarios del maligno. Aquí Jesús hace como un deslinde. ¿Quiénes están con Él? ¿Quiénes contra Él? Con qué claridad aquí Jesús explica, fíjate, que todo lo bueno que hay en el mundo, todo lo bueno que brota en nosotros, Dios lo quiere, Dios lo siembra. Dios es bueno, por lo tanto Él no puede sembrar lo que está, el fruto malo. Y entonces, fíjate, aquí que nos dice, paciencia, paciencia. No se sabe cómo, pero es un misterio que Dios omnipotente permita la presencia de los partidarios del maligno en torno o dentro de su misma iglesia, dentro del mundo. Ha dicho Jesús, el reino de los cielos en la tierra ya es su iglesia. En su iglesia, misterio de Dios. Dios pone en nuestros corazones ese brotar todo el bien, la santidad. Pero no se sabe cómo, porque Dios permite que también existe el mal, los pecadores. Es un misterio. Pero aquí está, existiendo hasta el fin del mundo el trigo y la cizaña, el santo y el pecador. Esto, queridos hermanos, para nosotros es una llamada a la paciencia.
a sufrir aquellos que no quieren ser buena semilla, sino partidarios del maligno por su vida de pecado. Es un misterio, un misterio. En su iglesia lo permite, Él sembró la buena semilla y brotó por presencia del maligno la cizaña. Y Judas dejó crecer en sí la cizaña. Y ahí lo vemos, a Jesús aguantando esa cizaña y también todos los pecados que tenían sus apóstoles, hasta la víspera de su muerte, ambiciosos, egoístas, que eran sus apóstoles. Cuando los reformadores protestantes en el siglo XVI intentaron reformar la iglesia, uno de ellos, Calvino, decía: en la iglesia solo tiene que haber solamente gente buena, gente correcta. Los pecadores, los viciosos, los borrachos no son de la iglesia. Él hablaba de los cristianos puros. Y así quiso reformar la iglesia. Pero la iglesia no es esta, queridos hermanos. Y esto muchas veces nos puede costar a nosotros. Nos puede costar. Porque ¿quién no ve a su lado personas que pecan, que abandonan a Dios? Y eso nos tiene que hacer sufrir. Cuidado, esto es importante. Hace sufrir, pero aquí Jesús no nos está diciendo que debemos aplaudir la presencia de la cizaña y mucho menos ser indiferente ante la cizaña. ¿Por qué? Porque aquí, fíjate, la iglesia no es solamente para este mundo, sino es la iglesia está en camino hacia el cielo. Por eso, fíjate, aquí podemos caer en un peligro, y es de esa tolerancia que se habla hoy día, falsa tolerancia. Te dicen, pues no, déjale decidir, si así están ellos queriendo vivir, no les digas nada si están viviendo en un pecado cualquiera. Tus hijos, o quizá mismo tú mismo, algún familiar que dependa de ti, tú tienes obligación de corregir. Lo mismo nos dicen a los sacerdotes: ¿para qué ustedes dicen a la gente que cambie de vida? Si ellos quieren vivir así, están conviviendo o viven en adulterio, ¿para qué les vas a decir que se corrijan? ¿No son libres ellos? Y algunos te dicen: nos estás juzgando. La iglesia es moralista, nos juzga nuestra vida. Y esto, queridos hermanos, ciertamente una cosa es la paciencia, que no es tolerancia. Para la iglesia no existe la palabra tolerancia, existe la palabra amor. La iglesia no tolera al pecador, ama al pecador, querido hermano, ama, y lo ama de verdad. La iglesia, en su diccionario no existe eso, es moderno esta palabra, tolerancia. Tolerancia es una palabra ambigua. Puedo tolerar un cáncer y puedo tolerar que el ladrón me robe. Son cosas muy distintas, muy distintas. Lo que la iglesia ha hablado siempre de esta virtud, la paciencia, es el padecer con serenidad los defectos de los demás. Pero fíjate, uno no tiene paciencia con el ladrón que le está robando, que es muy distinta. Al ladrón, eso sí, se le tolera, porque ¿quién quiere que le roben? Ahí sí va la tolerancia, pero no se acepta. En cambio, el cáncer que Dios puede enviarnos, digamos, o una enfermedad, eso sí se acepta. Hay que aceptarlo porque viene de Dios, porque no sabemos por qué. Nos puede venir una enfermedad, incluso nos viene la peor desgracia, que es la muerte. Y una muerte no se tolera, se acepta cuando nos viene, con el tiempo, la edad, una enfermedad, se acepta. Pero el que te roben no se acepta, jamás. Que el esposo le sea infiel a la esposa, eso no se acepta jamás. Se tolera, como al ladrón, que te hace una injusticia. Pero
Imagínate, tu esposo tiene un defecto, quizá no es paciente o es quizá colérico, pues eso sí se tiene paciencia y se acepta con amor porque todos tenemos defectos. La esposa puede ser más nerviosa de cualquier cosa, pierde los estribos, los hijos tienen que aceptar eso, amar a esa madre. Tolerar no es exacto. Entonces, fíjate que esta parábola, ¿por qué nos pide la paciencia? La paciencia, como ves, es muy distinta de la tolerancia. La paciencia sufre, está en un estado de sufrimiento, como Jesucristo sufre en la cruz. Por eso, ante el mal que existe en el mundo, ante los pecados, el cristiano sufre. No podemos ser indiferentes cuando vemos gente que pasa hambre por la injusticia que hacen los demás, ante la ignorancia de tanta gente que no conoce a Dios, ante el crecer tanto pecado en los medios de comunicación en nuestra sociedad. No podemos ser indiferentes, y mucho menos reírnos, y mucho menos colaborar. No podemos. Un cristiano no se mete con el pecado, no se mete. Entonces, fíjate, ¿por qué no? Porque el cristiano, como te dije, está camino del cielo. Y ojo, si un pecador pasa a la otra vida sin arrepentirse de ese pecado que sabe que está realizando, no se va al cielo. Aquí lo dice el Señor, se va al infierno. O sea, el que vive en este mundo como cizaña y muere sin arrepentirse del ser cizaña y muere como cizaña, se va al infierno. Entonces, fíjate, un cristiano, por eso, cuando ve que el hermano está viviendo como cizaña, ¿qué hace? Sufre. Sufre porque sabe que ese hermano puede pasar a la otra vida y caer en el infierno. Y dime, ¿quién de nosotros puede querer que su hermano vaya a tremenda desgracia? ¿Quién? ¿Qué cristiano sería aquel que ve que su hermano está camino de arder eternamente en el infierno y que le ría la vida y que le aplauda la mala vida? ¿Qué clase de cristiano puede ser ese? No sería cristiano, no sería. Por eso fíjate, cuando vemos el mal en el mundo, no podemos mirarlo indiferentemente. Y mucho menos decir, adelante, sigan viviendo así, en adulterio, fornicación, en el robo, en la borrachera, en la lujuria. No podemos vivir indiferente en la ignorancia de Dios. No puede vivir el cristiano indiferente porque sabe que esa persona, si sigue viviendo así y muere así, puede condenarse. Y uno no puede, un cristiano no puede estar así. No puede ser. Sería, como decía San Antonio María Claret, muchos cristianos en esta vida son como la cizaña, están viviendo como cizaña en el pecado. Y estas personas se parecen a aquel hombre, a aquella mujer que está dormido en su casa y no se da cuenta que está quemándose ya los primeros pisos de su casa. Ella está en el cuarto piso, bien dormido, y el primer piso ya está ardiendo en llamas, el segundo piso también, y él en el cuarto piso no se da cuenta que todo está ardiendo. Si tú, decía el santo, ¿no?, vieses que tu vecino, tu hermano, está en el cuarto piso, bien dormido por la noche, y ves que el primer y el segundo piso está ardiendo en llamas, ¿qué harías tú con tu hermano? Pues dice el santo, pues yo le gritaría desde abajo, fulano, hermano, que tu casa se está quemando, por favor despierta, que si no despiertas y buscamos una salida, ahora te alcanza el fuego y vas a arder y ni casa ni nada vas a tener. Pues eso decía San Antonio María Claret. Y eso, queridos hermanos, muchas veces nos toca a nosotros. Dar de voces, gritar, exhortar, porque hay muchos que viven como cizaña, bien dormidos en el pecado y no quieren salir de ahí. Y a veces, queridos hermanos, no basta una palabra.
porque exhortas a alguien y ves que quizá no es oportuno decirle, porque sabes que no te van a escuchar. Eso lo vemos a diario, porque hay quienes están endurecidos quizá en su ser pecado, y es bien difícil, porque ya hemos escuchado a veces, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Pero también quizá hay quienes están por fragilidad, porque quizás se dejan llevar del mal genio, del placer, del gusto, y por eso resbalan. Entonces sí, conviene ahí decir una palabra de aliento para animarles a salir del pecado. Pero sobre todo, fíjate, ¿cómo se puede convertir a un pecador? ¿Cómo? ¿Cómo se puede cambiar el mundo? Aquí Jesús nos dice que el mal, el pecado, de alguna manera siempre va a estar en el mundo, en nuestra iglesia. No solamente en el mundo, sino en la iglesia. Por eso no nos tenemos que extrañar si vemos hermanos que pecan. Pero tampoco podemos ser indiferentes. ¿Cómo podemos hacer para cambiarlo? La Virgen nos ha dado el secreto. Oración y sacrificio. Hemos escuchado en la carta a los romanos, hermanos, dice, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Por eso nosotros acudimos en la oración aquí para decirle, Señor, tú sabes lo que necesito. La conversión de mis seres queridos, mi propia conversión, porque a veces yo también noto en mí la cizaña. Ayúdame. Queridos hermanos, esto es la Santa Misa. Decirle a Dios, ayúdame, porque yo no sé muchas veces pedir lo que me conviene. Ayúdame, ayúdame Jesús, ayúdame Madre mía. Eso es el Santo Rosario. Eso es lo que hacemos cuando vamos a la iglesia, a la capilla, a orar, a hacer la lección divina, a la lectura espiritual, leer ante el Señor su palabra. Señor, yo no sé lo que me conviene. Yo vengo a tu presencia. Esto, queridos hermanos. Y el sacrificio. ¿Por qué el sacrificio, queridos hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué el sacrificio? ¿Por qué el sacrificio? Nos lo enseña Jesús. ¿Dónde cambió el mundo? Cuando Él se dejó triturar como el grano de trigo en el molino de la cruz. Ahí en la cruz nos salvó de nuestros pecados. Sus palabras también nos salvaron, pero dice la Sagrada Escritura, sus heridas nos han curado, su sangre nos ha salvado. El sacrificio, y podemos hacer quizá no grandes sacrificios, pero sí pequeños, y todo lo que podemos hacer, y eso es la caridad, vivir la caridad para con los demás. Porque fíjate, con lo que nos ha dicho el Señor, uno puede hasta desanimarse, creer, pero el mal siempre va a existir, los pecadores siempre. Por eso a ti te toca ser buena semilla. Buena semilla. Así, con la oración y el sacrificio. Tú séle fiel a Dios. Séle fiel a Dios, querido hermano. Y fíjate, por eso esto se completa, esta parábola de la cizaña en el campo, se completa con estos dos, el grano de mostaza y la levadura para amasar el pan. Dice Jesús, el grano de mostaza es pequeño, pero crece y en sus ramas anidan hasta los pájaros. ¿Qué quiere decir eso? El cristiano, la buena semilla, a veces es pequeño, pero déjale nada más crecer a Dios en ti. Déjale crecer. Tú sobre todo, tú dedícate a mirarte a ti mismo. ¿Cómo estás creciendo tú hacia Dios? Tú, si estás siendo fiel tú a Dios, no mires al vecino, ni a la vecina, ni a tus parientes, si ellos van con mala vida. No, tú, revísate. ¿Eres grano de mostaza que está creciendo? Eso. Eso es lo que hay que fijarse, para no angustiarse, porque si no, a veces encender los noticieros es para desanimarse.
Y fíjate lo que dice aquí Jesucristo. Crece. ¿Y cuántos se acogen? ¿Qué significa eso? Cuando un hombre se hace santo, lleva en sus brazos a multitudes. Un santo no se salva solo por ser santo, acoge a multitudes, salva a multitudes. Esto es el grano de mostaza. ¿Ve? Y luego la levadura. Y eso lo sabemos todos. Queremos hacer el pan que hace el panadero, tiene levadura que es una cosa pequeñita. La junta con la harina, la mezcla con agua y entonces una masa que ha dejado por la noche una cantidad, al día siguiente eso crece, se hincha por una pequeña cantidad dentro de una gran cantidad de harina con agua. Fíjate, misterio de Dios. Un cristiano bueno, un cristiano que procura ser buena semilla él solo, aunque vea en su alrededor que no hay como él otros, eso, dice Jesús, transforma el mundo. Un cristiano solo, de veras, transforma el mundo. Misterio de Dios. Él es el que transforma. Por eso, por medio de ese cristiano que se ha transformado en levadura, puede transformar el mundo. Por eso, fíjate, hoy día ya termino con esta exhortación, querido hermano. ¿Qué nos dice el Señor? Ante el mal que vemos, ante los pecadores y los pecados que podamos ver en el mundo, primero, ten paciencia, pero no seas indiferente. Y tampoco se trata de seguir, de alabar a los que viven en el pecado, no. Tampoco se trata de excluirlos de la iglesia, tampoco, porque se pueden convertir. Pero no se puede decir a una persona, por ejemplo, que está conviviendo, decirle, adelante, sigue viviendo así, que está bien. No, porque eso sería engañarle. Sería ponerle en riesgo de que si se muere, se pueda condenar. Y eso no está bien. Segundo, fíjate, Dios te dice hoy, sé grano bueno, sé semilla buena. Aunque seas como un grano de mostaza y pequeñito como la levadura, si tú eres lo que tienes que ser, puedes cambiar este mundo, todo el mundo, tu vida, y hacer un bien inmenso a este mundo. Ese es un cristiano, un hombre que va sembrando, o sea, dejando crecer en él esa semilla buena que Dios ha puesto en su vida. Aunque vea en su alrededor muchos problemas. Decía ya también San Alfonso María de Ligorio alguna vez en el siglo XIX, una persona se le acercó y le dijo, Monseñor, ¿cómo está nuestro mundo? El siglo XIX también fue problemático. Él vivió en esa época. Era un obispo, un misionero. Y esta persona le decía, Monseñor, tanto pecado y no cambia la gente, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y este santo obispo, con ese sentido práctico, le responde, le dice, amigo, es verdad, hay mucho pecado, pero, mire, cambie usted, sea buena semilla usted, cambie yo, procuremos ambos ser buena semilla, y en el mundo hay dos menos que cambiar. Y es lo que les digo a ustedes, tú procura ser buena semilla aunque los demás no lo sean. Cambias tú, procure cambiar yo, luchemos en ese ser agradables a los ojos de Dios, y ya hay menos que cambiar. Y fíjate, ya nos estamos transformando en levadura, y dice Jesús que aunque seamos pocos, este mundo puede cambiar gracias a ese poco. Si en ti anida Dios, fíjate lo que dice el apóstol San Pablo. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Y quién puede contra el Espíritu de Dios? Nadie, nadie. Que nuestra Madre nos ayude a ser buena semilla, por la oración sobre todo, y el espíritu de sacrificio. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.